Hola, esta es la séptima clase del eje de geometría y trabajaremos el teorema de Pitágoras y algunos triángulos especiales. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras lo que dice es que si tenemos un triángulo rectángulo, como el de la figura, tenemos que reconocer quiénes son los catetos y quién es la hipotenusa. Recordemos que la hipotenusa es el que se opone al ángulo recto. Teniendo eso en cuenta, el teorema dice que el área del cuadrado formado sobre cada uno de los catetos, si sumamos sus áreas, el resultado es el área del cuadrado sobre la hipotenusa. Dicho más fácilmente, la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Lo podemos resumir como el cuadrado del primer cateto más el cuadrado del segundo cateto es igual al cuadrado de la hipotenusa. Veamos un ejemplo. Si conozco dos lados y me falta uno, es cuando podemos utilizar el teorema de Pitágoras. En específico, en este caso, conozco los dos catetos y me falta la hipotenusa. Entonces, utilizando el teorema, el cuadrado de 6 más el cuadrado de 8 debería darme a al cuadrado. Si resolvemos, desarrollando los cuadrados, luego sumando y sacando raíz cuadrada, obtenemos que la hipotenusa vale 10. Veamos otro ejemplo. Si en este caso conozco la hipotenusa y uno de los catetos, entonces hago lo mismo. Recordemos que el cuadrado de 9 más el cuadrado de b me tiene que dar 15 al cuadrado. Si aquí despejamos b al cuadrado, nos quedaría que la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado nos da el otro cateto. Así que desarrollamos. Cada cuadrado restamos y sacamos raíz cuadrada obteniendo que b es igual a 12. Este es el proceso en que nos permite el teorema de Pitágoras calcular cualquier lado que nos falte en un triángulo rectángulo. Ahora, los números enteros que cumplen con el teorema de Pitágoras se les llama tríos pitagóricos y nos permiten facilitar un poco la vida cuando tenemos estos números en nuestros triángulos. El más conocido es el 3, 4, 5. La ventaja de los tríos pitagóricos es que todos los múltiplos de los tríos pitagóricos también son tríos pitagóricos. Por ejemplo, si multiplicamos por 2, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8 y 2 por 5, 10, obtenemos el trío que usamos en el primer ejemplo, 6, 8 y 10. Si multiplicamos por 3, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12 y 3 por 5, 15, obtenemos el trío que usamos en este triángulo, 9, 12 y 15. Podría ser por 4, por 5, por 6, todos son tríos pitagóricos. Otro trío pitagórico es el 5, 12, 13, que también todos sus múltiplos son tríos pitagóricos. Otro trío pitagórico es el 8, 15 y 17, que también todos sus múltiplos son tríos pitagóricos. Pero el más conocido de todos es el 3, 4, 5, y te invito a que tú también te lo aprendas para que sea mucho más fácil calcular algunos lados de triángulos rectángulos. 3, 4, 5, 5, 12, 13 y 8, 15, 17. Veamos un ejemplo, cómo usamos los tríos pitagóricos en un ejercicio. Por ejemplo, en este caso, tengo dos lados de un triángulo rectángulo y me falta un tercero. En este caso, observo la hipotenusa y veo que es divisible por 5, porque termina en 5. Entonces, 5 por cuánto me da 25 es 5 por 5. Entonces, en la hipotenusa estoy bien, es 5. Veamos este cateto. Sería 5 por 3. Tengo este, entonces el que falta es 4. Por lo tanto, debería ser 5 por 4, que es 20. Y me ahorro el hacer todo el paso del teorema de Pitágoras. Veamos otro ejemplo. Vamos a borrar aquí. Si tengo estos dos lados y me falta ahora la hipotenusa, entonces uno de los dos lados tiene que ser divisible por alguno de estos números. Yo puedo tratar de dividir 105 entre 3, que es el menor. El menor debería ser divisible por 3. 3 por 3, 9, a 10, 1. Y 3 por 5, 15, a 15, 0. Entonces, este número de aquí es 3 por 35. Así que 4 por 35 debería darme 140. 4 por 35 sería 4 por 5, 20, 2, 4 por 3, 12, 13, 14. Funciona. Eso quiere decir que la hipotenusa es 5 por 35. Y 5 por 35 es 5 por 5, 25, 2 por 3, 15, 16, 17. Entonces nuestra hipotenusa es 175. Ejemplo de ejercicio. De acuerdo a los datos de la figura, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un triángulo, 6, 10 y algo. Vemos de inmediato que no es un trío pitagórico
porque si bien este es 3 por 2, este no es 4 por algo, así que no sería el 3, 4, 5, y el siguiente, 5, 12, 13, es más grande, entonces no funcionaría. Entonces tengo que calcular cuánto mide este lado, que sería 6 al cuadrado más 10 al cuadrado, igual a x al cuadrado. Esto es 36, esto es 100, sumamos y sacamos raíz cuadrada, por lo que obtenemos que x es igual a la raíz de 136. Y con eso ya podemos empezar a contestar. Dice, BD es igual a raíz de 136. Súper bien. Dice, la medida del ángulo BDC es 90. BDC. Para que esto sea un triángulo rectángulo, tiene que cumplir con el teorema de Pitágoras. Y como estos son los catetos, 7 al cuadrado más raíz de 136 al cuadrado tendría que darme lo mismo que raíz de 185 al cuadrado. 7 al cuadrado es 49, raíz de 136 al cuadrado es simplemente 136, lo mismo que raíz de 185 al cuadrado, que sería 185. 49 más 136 es 185, que es igual con 185, así que es cierto. Y 3, el triángulo DBC es isósceles. Para que sea isósceles tiene que tener dos lados iguales y como vemos los tres lados son distintos, por lo tanto no es cierto. Alternativa correcta, C, 1 y 2. Otro ejemplo. En este caso dice, ¿cuál es el área de la siguiente figura formada por dos triángulos rectángulos? De inmediato me doy cuenta de que este triángulo es un trío pitagórico. 4, 5, por lo tanto este lado debe medir 3, para que sea 3, 4, 5. Caso similar, el de este otro triángulo, que es 5 y 13, por lo tanto este debe ser 12. 5, 12, 13. Entonces solo tenemos que calcular el área del triángulo 1 y el triángulo 2. En el caso de los triángulos rectángulos, el área es base por altura dividido en 2, pero la base es uno de los catetos y la altura es el otro cateto. Por lo tanto, el área del triángulo 1 sería 5 por 12 dividido en 2, que sería 60 dividido en 2, y esto es 30. Y el área del triángulo 2 sería 3 por 4 dividido en 2, que sería 12 dividido en 2, que es 6. Por lo tanto, el área total sería el área del triángulo 1 más el área del triángulo 2, que sería 30 más 6, 36. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A. Algunos triángulos especiales. Voy a comenzar con un triángulo que ya conocemos, que es el triángulo equilátero, pero a través del teorema de Pitágoras podemos descubrir más información sobre él. Porque, como todas las medidas de sus elementos secundarios coinciden, la altura correspondiente a uno de los vértices siempre coincide con la transversal de gravedad y por lo tanto divide al lado en dos partes iguales. Entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo y conocemos sus lados, podemos calcular el valor de la altura con respecto al lado. En general, lo importante aquí es que la altura siempre en un triángulo equilátero va a ser el lado por raíz de 3 dividido en 2. O dicho de otra manera, la mitad del lado por raíz de 3. Eso quiere decir que si yo tengo un triángulo y sé que el lado es 3, entonces la altura de ese triángulo sería 3 raíz de 3 dividido en 2. Listo. Aplicando esto a la definición del área de un triángulo, que es base por altura dividido en 2, entonces si reemplazamos la altura por a raíz de 3 medios, obtenemos que el área es a cuadrado raíz de 3 cuartos. Así, si tenemos un triángulo equilátero cualquiera, por ejemplo con lado 4, puedo saber de inmediato que la altura es 4 raíz de 3 medios, o lo que es lo mismo, 2 raíz de 3, 4 dividido en 2. El perímetro sería la suma de los tres lados, que sería 4 por 3, que es 12. Y el área, esto serían unidades. Y el área sería siempre 4 al cuadrado por raíz de 3 dividido en 4. Lo que es lo mismo que 16 raíz de 3 dividido en 4, y eso es 4 raíz de 3. Sin tener que hacer muchos cálculos, podemos obtener la altura y el área de un triángulo equilátero. Otros triángulos especiales. Estos son dos triángulos rectángulos que te conviene aprender porque se usan muchísimo y nos dan información mucho más fácil. El primero es el 45-45-90, que refiere con esto a la medida de sus ángulos.
y dice que los dos ángulos agudos son iguales, entonces sus lados son iguales. Vamos a suponer que sus lados son A, entonces la hipotenusa sería A raíz de 2. Siempre, siempre, siempre. Por lo tanto, si yo tengo un triángulo y ya sé que tiene sus dos lados iguales, entonces fácilmente sé que este ángulo mide 45 grados y que este mide 45 y que la hipotenusa es 4 raíz de 2. No tengo que hacer mayores cálculos. Si tengo un triángulo donde la información que tengo es la hipotenusa y un ángulo de 45, entonces sé que el otro ángulo también es de 45 y que los dos lados serían lo mismo, y en este caso A raíz de 2 sería igual a 3 raíz de 2. Por lo tanto, A sería lo mismo que 3 raíz de 2 dividido en raíz de 2. Simplificamos y nos queda que A es igual a 3. Por lo tanto, este lado mide 3 y este lado mide 3. Otro triángulo especial es el triángulo 30, 60, 90, que también hace alusión a la medida de sus ángulos. Ángulo de 30, 60 y 90. En este caso, si tenemos que la hipotenusa mide A, entonces el cateto que se opone al ángulo de 30 grados, aquí abajo, mide la mitad de la hipotenusa. Y el que se opone al de 60 grados es A medio raíz de 3, es decir, la mitad de la hipotenusa por raíz de 3. ¿Cómo ocupamos este? En este caso, si tenemos, por ejemplo, un triángulo rectángulo, ya sabemos que es recto aquí, y que tiene un ángulo de 30 grados, y el lado que se opone al 30 grados siempre mide la mitad de la hipotenusa. Por lo tanto, la hipotenusa tiene que ser 6, porque la mitad es 3. Y el lado que se opone al de 60 grados, que estaría aquí, sería la mitad, que es 3, por raíz de 3. Un último ejemplo. Aquí no tengo ningún ángulo, pero tengo que la hipotenusa es el doble de uno de los lados. Eso de inmediato me indica que este ángulo de aquí es de 30 grados y este ángulo de acá de 60. Y por lo tanto el que se opone a 60 grados es la mitad de la hipotenusa por raíz de 3. Ejemplo de ejercicio. Una escalera portátil como la de la figura adjunta se abre y se coloca sobre una superficie totalmente horizontal. Por razones de seguridad, el ángulo entre cada lado de la escalera y la superficie, designado por alfa, debe estar entre 45 y 60 grados. Considerando que ambos lados de la escalera miden 4 metros, ¿cuál es el rango en el que varía la altura que puede alcanzar la escalera? Entonces, en un nivel más bajo, la escalera tiene un ángulo de 45 grados. Y aquí estaría la altura, formando un ángulo de 90 grados. Y sabemos que la hipotenusa en este caso es 4. Así que puedo saber que este ángulo es 45 grados también y que esta distancia sería igual a la altura. Ahora, ¿cuánto mide esa altura? Recordemos que en el triángulo 45, 45, 90, la hipotenusa mide A por raíz de 2. Y este en el caso es 4. Por lo tanto, A es lo mismo que 4 sobre raíz de 2. Pero como así se ve un poco feo, lo vamos a amplificar por raíz de 2 para que quede más bonito. Quedaría 4 raíz de 2 dividido en 2, simplificamos y sería 2 raíz de 2. Quiere decir que h en este caso es 2 raíz de 2. En un caso más grande, que sería el último, el ángulo de inclinación sería de 60 grados. Formando un ángulo aquí estaría la altura. Y sabemos que la hipotenusa es 4. El lado que se opone a 60 grados en un triángulo 30, 60, 90 es la mitad de la hipotenusa, que sería 2, por raíz de 3. Así que nuestra altura tiene que estar entre 2 raíz de 2 y 2 raíz de 3. Alternativa correcta, la D. Y eso es todo por ahora. Espero que haya sido muy claro. Cualquier duda, pregunta o consulta, ya saben, me pueden dejar un mensaje aquí en Instagram o en las clases. Resolvemos las dudas. Que estén muy bien, cuídense, que tengan una linda semana.